González, gerente del Banco Ecuatoriano de la Vivienda. Señor González, muy buenos días. Bienvenido a la mañana 24 horas. Sí, quisiera empezar conociendo de usted una evaluación, digamos, hasta el momento de lo que el Banco Ecuatoriano de la Vivienda ha realizado en los últimos 5 años de este gobierno. El Banco de la Vivienda ha generado y está en este momento construyendo alrededor de 31.000 viviendas en el país. Cabe señalar que en los 48 años anteriores, porque el banco ha cumplido 50 años en el año 2011, se generaron alrededor de 100.000 programas, 100.000 viviendas en varios programas habitacionales y pues estamos haciendo un trabajo bastante importante. Hemos cambiado nuestro modelo de gestión. Anteriormente el banco construía, hizo estas 100.000 viviendas, pero en los últimos 2 años nosotros nos hemos readecuado bajo las instrucciones y los lineamientos del gobierno y estamos no generando directamente programas habitacionales, sino trabajando con el sector privado, promoviendo a través del crédito inmobiliario y del bono de la vivienda la construcción de programas inmobiliarios. Esto nos ha permitido pasar de 48 años de existencia del banco anteriormente, de construcción de 100.000 viviendas a 30.000 viviendas en 2 años, lo cual pues es una cifra muy importante. Analizando los últimos 50 años y los datos que ustedes han enviado, por ejemplo, todavía no llegamos a los niveles de 1963, en que el número de viviendas anuales era de 20.000 y pico, de acuerdo a los datos que ustedes han entregado. Sin embargo, destaco que entre el 2009, digamos del 2009, de 442 proyectos, se incrementa a 14.000 proyectos en el 2010. Es decir, hay un giro total y se le da el total apoyo nuevamente para que el Banco Ecuatoriano de la Vivienda pueda de alguna manera revivir y poder pues volver a ser el apoyo para el constructor ecuatoriano. Sí, bueno, la cifra que usted señala es lo que se hizo en 4 años en el gobierno de entonces de Sixto Durán Ballén, y debo notar que eran soluciones habitacionales, muchas veces eran simplemente reparaciones o subsidios habitacionales para hacer trabajos menores. En este caso se trata de viviendas nuevas, viviendas que están permitiendo a las familias ecuatorianas tener acceso a viviendas dignas. El día de ayer he tenido la satisfacción de asistir a una reunión con los moradores de Ciudad Victoria, que es un programa habitacional que estamos haciendo aquí en Guayaquil, y hemos visto pues con mucho placer que los niños que salieron de las zonas aledañas que eran invasores, en este momento pues están gozando de un entorno agradable, adecuado. Se estaba procediendo con la rectora de un colegio, de una escuela que se va a situar en la localidad, hacer ya las inscripciones, es decir, hay un proceso de vida, de retomar la normalidad, una vida adecuada, digna para todas estas familias que fueron desplazadas y que han vivido en condiciones muy precarias. Una pregunta sobre Ciudad Victoria, ¿de cuántas casas se construyeron y cuántas están ocupadas en este momento? Bueno, este es un proceso progresivo, es un programa habitacional que probablemente superarán las 7.000 viviendas. Tenemos una meta para construir en este año de 2.000 viviendas. Hay las primeras 400 viviendas que ya están terminadas en proceso de adjudicación. Como usted sabe, este es un programa que contempla un subsidio habitacional a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda para las familias que han sido desplazadas o estaban viviendo en condiciones de ilegalidad, y un crédito inmobiliario, un crédito que están otorgando entidades como el Banco COFIEG, el sistema de cooperativas que están asociadas al sistema de economía popular y solidaria, y entonces progresivamente van ocupando. Mientras se van terminando... Pero tenemos un porcentaje de las 400 viviendas que ya están construidas, sí, ¿cuántas están ocupadas? En este momento están, creo que asentadas alrededor de 80 familias, no tengo la cifra exacta porque día a día van ocupándose progresivamente las viviendas, y entonces hay un crecimiento. Tengo entendido que 120 vendrán dentro de poco, y así van a completarse lo que en este momento se está construyendo. Ahora, una pregunta ahí, porque he estado investigando un poco el tema para poder hacer esta entrevista, y me manifestaban que el problema en Ciudad Victoria es que como son casas de 2 pisos, hay familias que no quieren irse a vivir así, en lo cual, digamos, es cuestionable y absurdo, ¿no? De no tener casa a poder tener
un lugar decente en donde vivir, pero hay muchas familias que no quieren irse a vivir en 2 pisos, es decir, que abajo viva una familia y arriba viva otra. Sí, efectivamente hay familias que tienen otro tipo de interés, pero la mayoría de gente que está interesada o que ha sido desplazada sí tiene interés de estar ahí. De hecho, es el paso de una forma de vida informal, si cabe el término, a una vida formal que implica otros arreglos institucionales para poder, digamos, que todos los servicios que están ahí puedan disponerlos y las familias se adapten a nuevas condiciones de vida. Este proceso está siendo acompañado por nosotros a través de un equipo de promotores sociales que están trabajando con la comunidad. Ayer habían ejercicios de trabajo colectivo que les estaba mostrando a ellos cómo cooperar, cómo trabajar conjuntamente y cómo adaptarse a nuevas condiciones. Familias que vivían en lotes y en viviendas unifamiliares que en este momento tienen que compartir, como lo hacen gran cantidad de ecuatorianos que viven en condominios, que viven en barrios, que viven en casas, como por ejemplo el centro de Quito, el centro de Guayaquil, en casas en las cuales existen varias familias. Entonces, este es un proceso normal de adaptación al cual estamos acompañando con un conjunto de profesionales que están haciendo un trabajo pues muy interesante, con familias que están viviendo pues en este momento una nueva experiencia, que son verdaderas heroínas de un proceso que está comenzando a desarrollarse, ¿no? Claro. Otra objeción que algunas personas que han estudiado los casos han encontrado es que muchas familias como que tenían la expectativa de que las casas iban a ser más grandecitas, más grandes. No sé usted qué evaluación nos puede dar del metraje que tiene cada casa y si esta queja tendría algún asidero. Bien, sí, efectivamente, siempre hay aspiraciones, todos queremos vivir probablemente en condiciones bastante cómodas, pero son familias que han vivido probablemente en una superficie mucho menor a la que en este momento están teniendo. Pero no nos olvidemos que ahora estas familias están disponiendo no solamente de sus viviendas, están disponiendo de espacios públicos, de espacios verdes y donde realizan una serie de actividades que antes las hacían en sus pequeñas viviendas, en sus lotes. Es más, yo el día de ayer vi en el Facebook que había una señora que había señalado que por primera vez unos patines que le compró a sus hijos hace un año estaban siendo utilizados. Los niños ahora están jugando en espacios adecuados y con todas las seguridades del caso. Esto es tremendamente satisfactorio. ¿Cuál es la inversión que se ha hecho en estos 2 años para estos 30.000 soluciones habitacionales? La inversión alcanza los 780 millones de dólares. Es una inversión muy importante que ha sido apalancada con los recursos del crédito que está dando el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, de que supera los 230 millones de dólares, más el subsidio habitacional, que es el bono de la vivienda, por aproximadamente unos 50 millones de dólares, pero el volumen global alcanza cerca de 800 millones de dólares. ¿Y la proyección para el próximo año? Para este año nosotros tenemos una cartera de proyectos bastante grande, de más de 150 proyectos, por alrededor de 50.000 viviendas. No todas se van a construir en este año, va a ser un trabajo progresivo que se va a ir realizando en los próximos años y superan los 1.300 millones de dólares. Es un volumen muy importante. Esto fue realizado y es una tarea que ha sido posible gracias a un esfuerzo y a una colocación que hizo el Banco Central de la Reserva de Libre Disponibilidad, que se repatrió, se entregó a entidades públicas para que generen este tipo de programas, por ejemplo, el caso del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, el Banco del Pacífico, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, y con todos estos recursos se está emprendiendo y se ha emprendido un programa muy ambicioso que espera superar en los próximos 10 años el grave déficit habitacional que existe en el país. Le agradezco muchísimo, señor Rodrigo González, gerente del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, por estar esta mañana aquí actualizando.